Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy relacionado a los fundamentos de seguridad. En esta sesión nosotros vamos a hablar de lo que es seguridad, seguridad de la información, seguridad informática. Derivada de la seguridad informática probablemente hablemos de una seguridad física, de una seguridad lógica, y más adelante vamos a hablar de lo que es ciberseguridad. Para hablar de ciberseguridad hay que hablar de lo que es el ciberespacio. Eh, para hablar del ciberespacio vamos a hablar... ¿Y por qué estamos hablando de ciberseguridad? Estamos hablando por el hecho de que hoy en día eh, nosotros vivimos utilizando eh, medios que tienen comunicación a través de Internet. Todos los sistemas que usamos están conectados a través de Internet. Ese Internet que en algún momento se ha denominado ciberespacio, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos hablando de lo que es ciberseguridad. Um, entonces empezaremos, seguridad informática y seguridad de la información. Para hablar de eso decimos, ¿qué es la seguridad? La seguridad es la ciencia interdisciplinaria que está encargada de tres cosas fundamentalmente: evaluar, estudiar y gestionar. ¿Qué? Los riesgos que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de seguridad, simplemente, ¿a qué nos referimos? Nos referimos particularmente a cómo vamos a manejar, evaluar, estudiar, gestionar los riesgos de una persona, de un bien o del entorno en el que nos encontramos. Entonces, esto nos dice que todos somos susceptibles a un riesgo desde que salimos, nos conectamos a Internet, cualquier actividad que nosotros realizamos es susceptible a un riesgo. Entonces, la seguridad es la ciencia que se va a encargar de evaluar, estudiar y gestionar esos riesgos. Ahora vamos un poco más allá, la seguridad informática. La seguridad informática protege el sistema informático, tratando de asegurar la integridad y la privacidad de la información que contiene. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de implementar medidas técnicas que preservarán las infraestructuras y de comunicación que soportan la operación de una empresa, es decir, el hardware y el software empleados por la empresa. Cuando hablas de seguridad informática, nosotros lo vamos a asociar con el sistema informático. Y el sistema informático, como muchos de ustedes ya se han debido y se tienen que estar dando cuenta, está en relación tanto con el hardware como el software. ¿No es cierto? Entonces eso es muy, muy importante de tener en cuenta. También hablamos de dos términos que son integridad y privacidad. La integridad tiene que ver con que los datos que se encuentran almacenados en este sistema informático sean los esperados, no se manipulen, no se cambien, no se transformen en otros. Y la privacidad, que nadie esté husmeando nuestros datos personales. Recordemos que todo sistema informático tiene que garantizar ese tema. Para ello, vamos a usar algunas técnicas que van a preservar tanto la integridad como la privacidad en las infraestructuras de comunicación y operación en cualquier empresa. Esa es la idea, básicamente. La seguridad informática es la disciplina que se encargaría de las implementaciones técnicas de la protección de la información, el despliegue de las tecnologías como antivirus, firewalls, detección de intrusos, detección de anomalías, correlación de eventos, atención de incidentes, entre otros elementos que, articulados con prácticas de gobierno de tecnología de información, establecen la forma de actuar y asegurar las situaciones de fallas parciales o totales cuando la información es el activo que se encuentra en riesgo. Para entender este concepto de González, nosotros decimos hay dos cosas que son bien importantes. Hoy en día, más que nunca antes, uno de los elementos importantes en cualquier organización es el gobierno de TI.
El gobierno de TI o el gobierno de tecnología de la información es el que va particularmente describir las políticas, describir las normas, describir los reglamentos, las funciones que en relación a seguridad y a la empresa en general se tiene que planificar. Recordemos que el gobierno de TI, justamente por lo que estamos viviendo coyunturalmente, es el que está determinando cómo se debe hacer teletrabajo. O sea, estamos entrando de esta manera a un cambio, al cambio que va regido por lo que es gobierno de TI. Segundo elemento, algo que a lo largo del curso vamos a hablar mucho, es de un eh, activo. Un activo, y lo vamos a ver muy bien cuando hablemos de análisis de vulnerabilidades y sistemas de gestión de seguridad de la información, puede ser cualquier cosa que es susceptible de un riesgo. Un activo es desde un ordenador hasta la información almacenada en ese ordenador, una persona, dispositivos físicos, lógicos, todo eso es eh, un activo. Entonces, eh, para González, cuando hablamos de seguridad informática, hablamos de que se va a implementar ciertas técnicas, en particular él reconoce técnicas que permiten proteger la información, como el antivirus, firewalls, detección de intrusos. Por ejemplo, se hace detección de intrusos a partir de honeypots. Los honeypots, que son trampas que nosotros le llamamos, ¿no? Por eso son baldes de miel donde aparentemente el sistema está descubierto, un intruso viene, y nosotros sabemos quién es, y vemos cómo actúa, cuáles son las condiciones que actúa, o detecta anomalías, o una correlación de eventos, o incidentes, ¿no? Todo esto, pero no es solamente aplicarlo, ¿no ve? O sea, no es, ok, pongan un antivirus, pongan firewalls, ya detectaremos aquí honeypots en estas terminales, qué sé yo. Todo eso tiene que tener una planificación de políticas, de normativas, de reglamento, que está dentro de lo que te pide que se defina a través de lo que es gobierno de TI. Ah, ¿cuándo? Cuando un activo se encuentra en riesgo. Eso es siempre importante. Esta es otra definición entonces de seguridad informática. ¿Qué es la seguridad de la información? Ah, la seguridad de la información es la disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y los esquemas normativos que nos exigen niveles de aseguramiento de procesos y de tecnología para elevar el nivel de confianza en la creación, utilización, almacenaje, transmisión, recuperación y disposición final de la información. Entonces, aquí particularmente no estamos hablando de un sistema informático, aquí particularmente estamos hablando de la información como un activo de una empresa, de una organización. Entonces, ese activo eh, siempre va a estar sujeto a algún riesgo, a alguna amenaza. Y seguramente nosotros tenemos que ser capaces, a partir de la identificación del riesgo, de esa amenaza, determinar los escenarios. Esos escenarios tienen que ver con vulnerabilidades que pueden existir, ¿no? Además, para ello, nosotros vamos a definir buenas prácticas que nos van a decir cómo se tiene que tratar la información. Y justamente ahí entran diferentes, digamos, diferentes organizaciones que van a regular el tema de la información, como la ISO, como ITIL, como ISACA, como ITU, y muchas otras que lo que intentan es a través de las recomendaciones que ellos tienen, justamente eh, definir buenas prácticas, esquemas normativos, para que nosotros podamos asegurar procesos y tecnología y tener confianza en todo el proceso
en todo el proceso que sigue la información, desde su creación, utilización, almacenaje, transmisión, recuperación y la disposición al público, ¿no? Ahora, se define la seguridad de la información, también conocida como InfoSec, por la forma abreviada de su nombre en inglés, como la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Esto es según la ISO 27001. Ven que dentro de cualquier libro de seguridad de la información es imposible no hablar de la tríade de la seguridad de la información. La tríade tiene que ver con confidencialidad, que la información solamente pueda ser vista por las personas autorizadas, integridad, que solamente pueda modificar la información personal autorizado, y la disponibilidad, que esté disponible solamente para el personal autorizado en los momentos que ellos quieran. Entonces, a partir de esos tres, se pueden ir pensando en diferentes ataques, ¿no? Que pueden ocurrir. Producto de esto y más adelante, usted seguramente, si es que deciden seguir una maestría relacionada en seguridad o una especialización en seguridad, verán que hay temas relacionados a una seguridad ofensiva y a una seguridad defensiva, ¿no? Y a muchos de ustedes seguramente les va a gustar mucho, les va a agradar mucho el tema de la seguridad ofensiva, porque tiene que ver con algo que todo el mundo quiere aprender y que está muy, muy interesante para muchos, el pentesting, ¿no? Utilizar herramientas de intrusión para verificar que los sistemas estén funcionando adecuadamente y que no se pueda violar alguno de los elementos de la tríada: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Este es el triángulo de la seguridad. La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad no estaría, no se tendría, no pueden estar, digamos, sueltos sin que exista una correcta autenticación y un correcto control de acceso. Y enseguida lo vamos a analizar. Les pido, si tienen alguna duda, solamente me interrumpen para que yo pueda absolverla. No esperen hasta el final, porque probablemente se pierda la idea. Entonces, ¿qué es la confidencialidad? Evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información. ¿Cómo? A través de un correcto proceso de autenticación y control de acceso. La disponibilidad. La información y los recursos relacionados están disponibles para el personal autorizado. ¿Cómo? A través de un correcto proceso de autenticación y control de acceso. La integridad. Guardar la totalidad de la información cuyo contenido debe permanecer inalterado, a menos que sea modificado por personal autorizado. ¿Cómo? A través de un correcto proceso de autenticación y control de acceso. Eso es lo que nos permite que exista confidencialidad, que solamente el personal autorizado puede acceder a la información. Disponibilidad, que solamente el personal autorizado todos los recursos y la información estén disponibles para el personal autorizado. Y la integridad, que nadie pueda modificar el contenido, solamente el personal autorizado. Y hay diferentes ataques, ¿no? Si hablamos por ejemplo, si hablamos en una red y estamos enviando paquetes de datos, alguien tranquilamente puede hacer un ataque a la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Puede acceder a la información, acceder a esos paquetes de datos. Más aún, puede acceder o puede atacar a la integridad de esa información. ¿Cómo? Probablemente, si tiene acceso a los datos, pueda reemplazar esos paquetes de datos que se envían a lo largo de la red por otros. Se está cambiando la integridad. Y la disponibilidad. Usualmente el tema de disponibilidad son, y esto es
muy conocido incluso para ustedes. Si uno entra, por ejemplo, a sitios como taringa.net, que es un sitio argentino, y le pone en su buscador ataques D2 o DD2, eh, estamos hablando de ataques de denegación de servicios, deny of service, o el distributed deny of service, los dos tipos de ataques de denegación de servicios, donde hay posts en Taringa que les dice que a qué servidor quiere atacar, a este, muy bien, utilice este software, haga esto, les dan pasos para que ustedes prueben, y es, digamos, una de las primeras herramientas, si uno está en el tema de seguridad, particularmente seguridad ofensiva, que debería probar cuando está dentro de una organización. Ahora, recuerden, mucho van a hablar ustedes del diferente personal, por ejemplo, la ASFI, y esto no lo hace el tema de la seguridad informática, sino la seguridad de la información. La ASFI, por ejemplo, hace ya un par de años, ha pedido que todas las instituciones financieras tengan de planta un oficial de seguridad de la información eh, y un CISO y un auditor de sistemas, ¿no? De planta, que a la fecha todavía se está peleando. ¿Por qué? Porque es muy importante para las entidades financieras. Entonces, las entidades grandes obviamente están trabajando con ya un personal de seguridad de planta, pero las pequeñas están en ese camino, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Alfredo, ¿cuánto? ¿Estás vivo? Lick, sí, perdón. Ah, ya. Estoy bien si están vivos. Charlie Tarki, ¿estás vivo? Mm. Diego Gorostiaga, ¿estás vivo? Sí, Lick. Ah, ya. Diego estaba preguntando si está esto en el blog. Sí, está en el blog, Diego. Germán Rodríguez, ¿estás vivo? Sí, licenciado. Uh, Jimena Escobar, ¿está viva? Lick, buenas noches. Ah, hola. Mayra Chipana, ¿está viva? María Ramos, ¿está viva? Sí, dice. Ah, muy bien. Pues voy a ir despertándolos. Em, el control de acceso. Ya habíamos visto. La tríada, el triángulo de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad. El control de acceso hace todo esto posible. Para establecer una política de control de acceso eficaz, se va a incorporar el principio de acceso mínimo o menos privilegios. ¿Eso qué quiere decir? La ley de mínimos privilegios establece que para la realización de una tarea, un usuario debe disponer de los privilegios mínimos necesarios durante el tiempo imprescindible y con el alcance limitado a lo que exija su correspondiente tarea. Entonces, esto es muy importante para todos los administradores de sistemas, que es una recomendación a ellos que son los que tienen. Eh, ¿Qué hay que aplicar? La ley de los mínimos privilegios. Hay que desconfiar de todos. Una de las máximas hasta hace unos 10 meses, digamos un año atrás, era que todos los problemas de seguridad eran problemas internos. Estamos hablando a nivel mundial. En Bolivia todavía eso sigue. Hace unos 2, 3 meses ha cambiado un poquito, donde ya se tenía como de mayor peso los ataques externos. ¿Por qué? Porque siempre el eslabón más débil también es el eslabón humano, ¿no? Las personas son los más débiles. Somos muy bonitos, ¿no? Hay técnicas para extraer información como la inteligencia social, ¿no? Por eso, cuando hablamos de control de acceso, estamos hablando de que nuestros usuarios tengan los mínimos privilegios posibles. Por ejemplo, tiene que acceder al sistema a tal módulo. Ok, pero tú le tienes que permitir acceder en horario de oficina. ¿Cuál es el horario de oficina? Debido a la pandemia, de 7 a 13, de 7 a 13. Después quiere acceder, no, no lo tiene permitido. ¿Por qué? Porque no está en horario de trabajo y puede estar haciendo otra cosa. Por eso dice, ¿a qué puedo hacerlo? ¿Qué puede hacer? ¿Y durante cuánto tiempo?
Hay que identificar qué módulos solamente va a utilizar, y de esos módulos, ¿qué puede hacer? Solo leer, escribir, modificar, y esto, ¿durante cuánto tiempo? ¿No? La ley de mínimos privilegios es lo que sí o sí tenemos que aplicar. Ahora, ya que hemos visto que es seguridad de la información y seguridad informática, hay que tratar de encontrar la diferencia entre ambas. La seguridad de la información integra toda la información independientemente del medio en el que esté. No nos interesa el medio en el que esté. Puede ser, cuando hablamos de seguridad de la información, por ejemplo, los archivos físicos que están almacenados en Cardex. Es información. Y al medio son los archivos físicos. La seguridad informática atiende solo a la protección de las instalaciones informáticas y de la información en medios digitales. Es una de las principales diferencias. Ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando se maneja con la ISO 27001, hay controles que están relacionados a la parte física de la información, como les digo, los archivos. En cambio, la seguridad informática solamente es la información que se encuentra en medios digitales. La seguridad informática protege el sistema informático, hardware y software, tratando de asegurar la integridad y la privacidad de la información que contiene. En cambio, la seguridad de la información va mucho más allá, puesto que intenta proveer de medidas de seguridad a otros medios donde se localiza la información. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de, seguramente, estamos hablando de, tenemos un servidor que se encuentra dispuesto en una sala de comunicaciones, según alguna ISO IEC que tiene que ver con el cableado estructurado. Ese servidor tiene información. La seguridad informática va a ver toda la información que está almacenada en ese servidor. En cambio, la seguridad de la información, además, ¿qué va a haber? Va a ver si los accesos a esos servidores, a esa casa, esa sala de comunicaciones donde se encuentra el servidor, tienen un acceso por tarjeta, por huella digital, quiénes tienen acceso, si está correctamente ventilado, si está a un nivel sobre el piso para que no produzca sobrecalentamiento, humedad, etcétera, etcétera, de acuerdo a algún tipo de recomendación, ¿no? Que entonces se va a ver. Es otra de las diferencias. Aquí vamos a ver alguna terminología relacionada a cómo se lo maneja en inglés. Cuando hablamos de seguridad informática, usualmente hablamos de IT Security. Es la disciplina que se encarga de llevar a cabo las soluciones técnicas de protección de la información. En cambio, de Information Security es la disciplina que se encarga de proporcionar la evaluación de riesgos, amenazas, trazar el plan de acción y adecuación para minimizar los riesgos bajo la normativa o las buenas prácticas, con el objetivo de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del manejo de la información de activos. ¿Recuerdan? Esa es la principal diferencia, ¿no? Que tiene que ver con información en cualquier medio, disponibilidad, confidencialidad, integridad, seguridad de la información. Integridad y privacidad en un sistema informático, hardware, software, un medio digital, seguridad informática. Aquí vemos esto que está muy claro, que tiene que ver con la parte táctica operacional, que está debajo de la línea punteada, y la parte estratégica, que está por encima de la línea punteada. Estamos hablando de la parte estratégica, seguridad de la información. Ahí hacemos análisis de riesgos, normativas, un plan director de seguridad de la información. En cambio, la seguridad informática que está debajo de la línea punteada, que es a nivel operacional, táctica, habla de configuración segura, hablamos de técnicas de protección, hablamos de eventos y auditorías. Recordemos que hay dos perspectivas, por ejemplo, con la ISO 27001, cuando hablamos de sistemas de gestión de seguridad de la información. Hay una que te permite certificarte
Y hay otra que a partir de esos elementos de la 27001 permite que le hagamos una auditoría para ver si se han ido cumpliendo, ¿no? Eh, Vamos a ver, por ejemplo, algunos prefieren manejar ITIL, otros prefieren manejar NIST, ¿no? Cuando hablamos de NIST, hablamos de las recomendaciones del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos relacionadas a seguridad, que seguramente les va a permitir tener otra perspectiva. Entonces, siempre hay que tener en mente cada una de esas cosas, muchas de esas cosas. Ahora, algo que no podía yo dejar pasar también es que cada vez que hablamos de seguridad informática, y lo hemos ido repitiendo a lo largo de estos minutos, es que tiene que ver con una seguridad física y una seguridad lógica. Por eso decimos, el estudio de la seguridad informática podría plantearse desde dos enfoques distintos, pero obviamente complementarios. La seguridad física puede asociarse a la protección del sistema informático ante amenazas físicas. Estamos hablando del ordenador como tal. No estamos hablando si estamos hablando de un servidor, en el ejemplo que le dábamos, no estamos en una sala de servidores, en una sala de comunicaciones. Estamos hablando específicamente del ordenador ante incendios, inundaciones y demás. Pero no estamos hablando del acceso, por ejemplo, a estos servidores que tienen que ver con la seguridad de la información. Es algo que hay que tener en mente. Obviamente ya la seguridad lógica es la protección de la información en su propio medio, en un medio digital, mediante el enmascaramiento de la misma usando técnicas de criptografía. Aquí voy a hacer un paréntesis, les voy a decir, no importa. Primero, todas las políticas que ustedes sigan, toda la normativa, ya sea ISO, NIST, ITIL, ISAC, no importa ninguna de ellas. Tampoco importa si ustedes han atacado sus sistemas, les han hecho pruebas de pen testing, según recomendaciones de OWASP, según recomendaciones del NIST para identificar vulnerabilidades, han seguido el top 10 de OWASP. No interesa si es que los datos de información no se ha cifrado. Eso es un hecho. La base, si hablamos de una pirámide de seguridad, la base, en cuanto a seguridad, es el cifrado. Vamos a conversar cuando entremos más adelante sobre lo que es la criptografía, pero la base es el cifrado. Ahora, entonces, por eso es necesario, por ejemplo, que todo el mundo, incluidos los desarrolladores, sepan técnicas de cifrado. Este enfoque de las aplicaciones criptográficas es el que será tratado a lo largo de los capítulos de este libro que vamos a ir construyendo con ustedes. La gestión de la seguridad está en medio de las dos, los planes de contingencia, políticas de seguridad. Ahora, ¿por qué digo que vamos a construir un libro? Porque este tiene 40 diapositivas. Presumo que vamos a tener alrededor de unas 300 a 500 diapositivas para ir leyendo, así que es básicamente mucho material. Y por eso me pareció adecuado, digamos, que tengan muchos controles de lectura. Vamos a ir viendo. La gestión de la seguridad está en medio de las dos, los planes de contingencia, políticas de seguridad normativas, entre otros. Eso tiene que ver tanto con la parte física como la parte lógica. No obstante, hay que tener en cuenta que esta clasificación en la práctica no es tan rigurosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy en día, por ejemplo, de sistemas embebidos, que son hardware y software, que tienen que ver con el sinnúmero de shields que ahora se pueden encontrar en el mercado, con algunas de las variaciones de Arduino, Raspberry Pi, obviamente gracias al IoT, ¿no? Por eso podríamos decir que cada vez está menos claro dónde comienza una y dónde termina la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de hardware y software que se entrelazan entre sí, que con estos sistemas embebidos y que hoy en día todo el mundo viene utilizando, es muy, muy difícil, ¿no? Todo gracias como les decía, al abaratamiento de los shields open source con Arduino,
y la aparición del IoT, de sensores, con tags RFID, ¿no? Que son los inicios. Ahora, no podía yo simplemente hablar de lo que es seguridad de la información, seguridad informática y sus variaciones, sin entrar a hablar de la ciberseguridad, porque hoy en día nosotros estamos o eh, vivimos rodeados de un ciberespacio, nuestros datos están en la nube. Hace un par de horas, Fortnite, los servidores de Fortnite, por ejemplo, han colapsado, se han perdido cuentas. Seguramente en este momento en el mercado negro se deben estar vendiendo nombres de usuario, contraseñas, correos electrónicos de todos los jugadores en Fortnite. Eh, Como se vende usualmente nombres de acceso y contraseñas a instituciones financieras. Claro, el que roba esa información no se compromete a atacar los sistemas y prefiere venderlos en la dark web o en la deep web para que alguien más se encargue de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un hecho, por ejemplo. Y todo lo que hacemos es estar en el ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio, no? Es una palabra inventada por William Gibson en su obra Le Neuromancie, que describe el espacio virtual en el que circulan los datos electrónicos de las PCs de todo el mundo. Esto según el glosario de la Unión Europea. Recordemos que ya no estamos, había eh, un malentendido a lo largo de los últimos años cuando hablábamos de email como correo electrónico o datos electrónicos, ¿no? Seguramente producto de lo joven que es la ciencia de la informática. Estamos hablando de datos digitales, ¿no? Datos que son conjunciones de ceros y unos, datos digitales, que nos van a permitir trabajar con un correo en la nube. Un correo electrónico es básicamente información que nosotros tenemos en la nube. Entonces eso es el ciberespacio. El espacio virtual, la nube, donde se encuentran los datos digitales, ¿no? El ciberespacio es un dominio interactivo formado por redes digitales que se utiliza para almacenar, modificar y comunicar información. Obviamente estas redes digitales forman lo que es la nube de Internet. Por eso dice, incluye Internet, pero también los otros sistemas de información que respaldan nuestros negocios, infraestructura y servicios. Recordemos que el Internet tiene que ver con redes privadas, ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de cosas como cloud computing, ahí tenemos que hablar de cosas como la deep web, la dark web, y que tiene que ver con todo eso que se llama ciberespacio. Y esta es la definición de ciberseguridad de la ISO IEC 27032 relacionada a la ciberseguridad que me gusta. ¿Qué es el ciberespacio? Es el entorno complejo que resulta de la interacción de personas, software y servicios en Internet mediante dispositivos tecnológicos y redes conectadas a él, que no existe en ninguna forma física. Es un entorno que no es físico, es bastante complejo y que tiene que ver con nosotros, el software y servicios con el que interactuamos, estos servicios en Internet, utilizando ordenadores, tablets, celulares, etc. Y que definitivamente no puede existir en forma física. ¿Cuál es la naturaleza del ciberespacio? La naturaleza, como ya estábamos hablando, tiene que ver de la interacción de 4 bloques: personas, información, bloques lógicos y la parte física. Las personas, las que participan en la ciberexperiencia, trabajando con sus servicios y capacidades. La información, que es almacenada, transformada y transmitida en el ciberespacio.
Los bloques lógicos, que son los servicios y son aquellos que dan soporte a la naturaleza del ciberespacio, y la parte física, que va a dar soporte a los bloques lógicos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas. Nitia, ¿tiene alguna pregunta? No, listen. Muy bien. Rosario, ¿tiene alguna pregunta? Rosario. William, ¿tiene alguna pregunta? Ya está. William se ha escrito. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, voy a, en primer lugar, detener la grabación.